¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos a miércoles, a mitad de semana, y hoy en El Objetivo ponemos sobre la mesa asuntos que tienen que ver con la capital, con Puerto de Rosario. Nos acompañan para ello Jessica de León, del Partido Popular. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Alejo Soler, Coalición Canaria, buenas tardes. Buenas tardes. Juan Nicolás Cabrera, de AMF, buenas tardes. Buenas tardes. Y Carlos Rodríguez, del Partido Socialista, buenas tardes. Bienvenidos a los cuatro. Vamos a empezar rapidito porque tenemos muchas cosas de las que hablar. Y tenemos que empezar por un tema que preocupa a cierta parte de la ciudadanía, no en vano. Hace algunos meses hubo incluso una manifestación en torno a este asunto para pedir que no se hiciera. Bueno, pues les hablo de las palmeras o de las obras de la avenida Juan de Betancourt que conllevan el traslado de las palmeras de la mediana. La cosa estaba más o menos tranquila hasta que, Carlos, se les ocurre a ustedes en el Partido Socialista decir que no están conformes con estas obras que va a hacer el Cabildo. Bueno, yo creo que la obra es una obra, como usted bien dice, del Cabildo, pero es normal que esas obras de importancia se trasladen un poco al seno de la sede política, y no sé, pues yo de todos los partidos políticos lo hemos tratado, pero claro, a nosotros se nos ocurrió hacerlo público, otros lo han hecho un poco más en silencio, y es verdad que desde que lo hace público y muchísima gente participa, lógicamente la gente quiere que la vida de las palmeras prevalezca en aquella zona. Es verdad que yo ya se ha llevado este tipo de comentarios en un par de ocasiones al Pleno Municipal. Yo como portavoz incluso comenté que la vida de las palmeras también puede ser perecedera, puesto que están bebiendo, como se suele decir aquí, bebiendo más agua de lo normal, porque están anexas a lo que es el césped artificial. También es totalmente incompatible lo que es el césped, palmeras y asfalto, y entonces, pero también muchos compañeros lo que comentan es que trasladar las palmeras de tan grande magnitud, son tan altas que previsiblemente pues mueren la mayoría. Tenemos sitios alternativos para plantarlas y hay muchísima demanda para buscarles alternativas, pero sabemos que muchísimas personas están en contra del traslado. Nosotros sabemos que tratándolo en el seno municipal, pues si lo vamos a debate entre ambos grupos, pues nosotros somos menos que nuestros compañeros de gobierno y tendremos que acatar lo que diga la mayoría. Pero bueno, así está, tengo también que oír lo que dicen muchas personas y en la calle también está. Hombre, pero si hacemos las cuentas, la mayoría puede ser también el Partido Socialista con la oposición, que también está en contra, ¿no? Al menos uno de los compañeros de la oposición lo ha manifestado abiertamente, que incluso que puede ser un atentado ecológico, que incluso nos ha comentado también en algunas ocasiones que una obra de esa envergadura que implica mover las palmeras puede ser sancionable, incluso él nos ha comentado esto, ya él, cuando tenga su turno de palabra nos especifica, ¿no? La verdad que a mí, como concejal de zonas verdes y jardines, también ya he tenido muchas críticas por el trasplante y la poda de algunas otras plantas. Imagínate si se trasladan las palmeras. ¿Cuántas son? 24 palmeras. La crítica sería muy ardua, pese a que el proyecto no es nuestro, sino el proyecto es del Cabildo. Alejo, ¿qué dice la otra parte del gobierno del Ayuntamiento de Puerto Rosario? Las obras son necesarias, pero ¿y el traslado de las palmeras? Bueno, las obras son necesarias por varias cuestiones. Bueno, yo creo que cada uno que viene a Puerto por esa zona sabe cómo está el asfalto y también la peligrosidad en cuanto a seguridad vial que hay en esa zona. Y es una de las cuestiones que también esa seguridad está dependiendo también de muchas de las raíces de esas palmeras que se han metido dentro del asfalto y que es una de las cuestiones que se ha ido valorando. Independientemente de eso, no es un debate nuevo que haya tenido la mayoría de gobierno, un debate que se ha tenido hace mucho tiempo, en donde no ha habido nunca, siendo o no siendo, en este caso siendo parte de una obra, o siendo una obra directamente del Cabildo, el trasplante de las palmeras o no es una cuestión que tendrá que venir con su certificado y si realmente cumple la normativa o no cumple la normativa, y eso lo tendrá que decir pues el órgano competente para ello. Lo único que en esa obra, lo único que se le dice al ayuntamiento es que ellos elijan la zona donde quieran que vayan esas palmeras. La sustitución de las palmeras o el trasplante de las mismas serían sustituidos por unos 120 árboles aproximadamente. Lo estamos hablando de unos 46 árboles, serían unas 24 palmeras y unos 22 ficus que hay en este momento, en el que se serían sustituidos por árboles de crecimiento vertical, de un porte de unos 3 metros aproximadamente, que estaría con una separación unos de otros, unos 5 metros, que darían zonas de sombra en las laterales de las aceras y no por la propia mediana, precisamente para garantizar esa seguridad vial.
no es una cuestión que vea desde el punto de vista político exclusivamente, sino es una explicación que se ha dado por parte de los técnicos, el técnico redactor del propio proyecto y del que se hizo una reunión en los propios salones de la Asociación de Vecinos de la Charca, y donde se explicó el proyecto. Que sea un atentado ecológico o no, desde luego nosotros estaremos muy atentos a que si realmente se puede o no se puede trasplantar las palmeras y qué opciones hay. Desde luego que lo que se nos ha dicho hasta este momento es que sí se puede hacer, que se va a sustituir por 120 árboles, brachinchitos y framboyanos, y que son los que generarán sombra en los laterales de la propia vía. Lo que sí está claro es que hay que mejorar los accesos, la accesibilidad de dicha vía, mejorar el firme y después pues todas aquellas cuestiones que vayan innatas a la propia construcción. Jessica, ¿cuál es la postura del Partido Popular? ¿Ustedes han tenido la ocasión de conocer el proyecto de primera mano? Sí, la pasada semana o hace 2 semanas íbamos a una reunión que nos convocaba el grupo de gobierno, en la que, por cierto, las dos partes del grupo de gobierno, tanto Partido Socialista como Coalición Canaria, apostaban por quitar las palmeras, hasta que se convocó la Asamblea Socialista y nos dieron la sorpresa de que el PSOE estaba en contra de quitar las palmeras. Luego, yo creo que toda la oposición estábamos sorprendidos un poco de esa postura que adoptó el Partido Socialista, cuando precisamente era Carlos Rodríguez el que nos había dicho que las palmeras se trasplantaban sí o sí, que además iban y tenían destino definitivo, que era el proyecto de la explanada para los hornos del Charco que están encuadrados dentro del FEDECAN, con lo cual asistimos a, pues bueno, me pongo en el lado que más me conviene según cuándo y dónde, porque después en el ayuntamiento, y esto ya lo explicará más el compañero de portavoz del Mixto, por esto que fue su iniciativa, tampoco quisieron votar sobre las palmeras, y las veces que se han llevado las palmeras a pleno, el grupo de gobierno ha apoyado su trasplante y la obra que está ejecutando o que va a ejecutar el Cabildo previsiblemente a partir de enero o febrero, con lo cual la verdad es que no entendemos muy bien estos vaivenes. Lo que defendemos en el Partido Popular es que no se trasplanten las palmeras y que se alineen, y que la mediana, pues como nos han explicado los técnicos, si van a medir 2,10 metros, 2,20 metros, es perfectamente viable lo que estamos diciendo. Lo que sí también hemos puesto el acento es que, además de palmeras, en la avenida Juan de Betancur hay muchos comerciantes que están preocupados por 14 meses de obra, donde los plazos nunca se cumplen en Puerto del Rosario. Ahora hablamos de ese tema de los comerciantes. Con el tema de las palmeras, Juan Nicolás, la postura de ustedes también ha sido muy clara. Nosotros desde el primer momento apostamos porque, evidentemente, en esa obra muy necesaria en cuanto a asfalto, en cuanto a saneamiento y en cuanto a acondicionar esa vía principal, que ya tenía que haber hecho el Cabildo, que es el responsable de esa carretera desde hace mucho tiempo, que ha dejado y que riega más la calle que el propio césped o las propias palmeras. No te fíes, Carlos, de que están regando las palmeras o el césped. Yo les saqué una foto, la última moción que el presidente del ayuntamiento, se veía como los pitorros regaban la calle en vez de regar el césped o las palmeras. Que ya digo que si está en el estado en el que está, es porque nosotros no hemos sido exigentes, a ustedes como gobierno, no han sido exigentes con el Cabildo en exigir que reparen esa vía de forma inminente. Esto es un tramo urbano de Puerto Rosario, responsabilidad del Cabildo, y en consecuencia tendrían ellos que acondicionar ese tramo. Que para hacer la obra que ellos tienen prevista, que es quitar el saneamiento, dejar el mismo carril de tráfico y mantener los mismos aparcamientos, lo único que incorporan de nuevo es una mediana de cemento, donde van a poner unos parterres, unas macetas para plantar unas floritas en el centro, con tal de cargarse 24 palmeras que tienen unos cuantos años de historia, que le dan a la ciudad de Puerto Rosario, en una de sus entradas, yo creo que una vistosidad importante, y que si los árboles que nos van a plantar en las orillas, y que dicen que son no sé cuántos, decía ahora el amigo Lito, ciento y no sé cuántos árboles, son como los que plantaron en la calle Virgen del Rosario, por poner un ejemplo. Eso de verdad es que es un atraso para la ciudad, para las zonas verdes de la ciudad, pero es que en la mediana central y con las mismas palmeras y con las propias palmeras, si lo que quieren ponerlas en hilera, se podría hacer una obra, y el concejal de obras sabe, se podría hacer una obra donde se pusieran todas en hilera y trasplantarlas, rodarlas medio metro, que es lo único que tienen que hacer, y estar en el mismo hábitat. Hay en la Asamblea Socialista de Puerto Rosario un miembro
que fue director insular de Medio Ambiente del Cabildo durante mucho tiempo, que conoce de qué se está hablando. Es más, hay una legislación que yo creo que se está incumpliendo. Una palmera canaria está arreglada por un decreto del Gobierno de Canarias, que su trasplante, su retirada, solo puede ser por una razón objetiva, que es por un problema de tráfico. El resto puede ser... El que tiene una palmera en su casa no la puede tocar. Pues en la calle parece que sí, que para cambiar la fisonomía del puerto podemos trasplantar 24 palmeras. Cambiar si puede. Se pide la autorización, lo que te piden es las coordenadas donde está la palmera y donde la quieres trasladar, y con las máximas garantías de traslado, y que porque si no se muere. Pero ya hay precedentes, de Castañeira pidieron el mismo informe, las que han muerto en la Rosa de Don Vittorio. Pues pueden ustedes exponerse a una sanción si ustedes me dicen que han pedido ese certificado y las han dejado morir en la Gavia de Don Victoriano. La verdad que son ustedes el grupo de gobierno que han reducido a la mitad el presupuesto para plantar zonas verdes. Cuando nosotros llegamos al ayuntamiento en junio de 2015, ya esas palmeras habían sido trasladadas hacia la zona alta, porque nosotros cogimos la obra llegando ya al ayuntamiento de Fernández Castañeira. El suelo donde están las palmeras de la Rosa Vitoriano, el suelo es del Cabildo, y se han puesto en varias ocasiones el riego, han cortado las mangueras, han robado las mangueras, y están en un estado bastante deplorable hasta que tengamos el momento oportuno para conseguir la concesión del suelo y dedicar el tiempo que se merece a aquella zona. Yo no sé si han muerto muchísimos hemos salvado. Hemos trasladado las que estaban al lado del muelle, se fueron para Tetir, se fueron entrando al hospital, y de 15 murieron 2. Para Tetir también hemos trasladado muchísimas y han muerto 2. O sea que el índice de mortalidad en la palmera cuanto más pequeña es, más posibilidades que tiene de que sobreviva. Por eso es que muchísimas personas piensan que es una barbaridad trasladarla. Yo creo que eso tiene que ser personas especialistas en el tema quien tomen las opiniones, y nosotros como políticos buscar las alternativas para que las vías sigan mejorando y lo que es la vida de los vecinos también sea cómoda, que no hayamos grandes molestias y que nadie salga perjudicado. Por eso es que al llevar el tema a nuestras reuniones oportunas, lo que trae la Asamblea, hay voces importantes que han trabajado muchísimo en medio ambiente, y cuando tú oyes la voz de una persona cualificada, un poco te doblegas un poco. De todas maneras, vamos a ver, este proyecto necesario, insistimos, que ahora andaremos un poco más y hablaremos del tema de los comerciantes, sí o sí pasa por quitar las palmeras. El ayuntamiento tiene conocimiento de todo el proceso que el Cabildo quiere llevar a cabo, o a ustedes le dan el papel ya terminado, el mapita y el proyecto es un proyecto del Cabildo en el que se plantean todo este tipo de cuestiones, entre ellas en Puerto del Rosario. En Puerto del Rosario. No es una cuestión de que se haya hablado de hace muy poco para acá, ni que no hayamos de alguna manera presionado al Cabildo porque además nosotros también somos ciudadanos de Puerto del Rosario y vemos las calles como están, y principalmente el tema de Juan de Betancourt. Y yo lo único que digo es que el debate en el seno de los partidos sobre cuestiones técnicas está muy bien, y hay gente que está muy preparada y que tiene también opinión sobre lo mismo. Para mí todas las opiniones son importantes, sean vengan de la población que vengan, y que estos debates también lo hemos tenido, por ejemplo, dentro de Coalición Canaria, hemos visto las cuestiones, y lo que yo digo es que para poder trasplantar una palmera o para poder sacarla del lugar, va a tener que tener los certificados y las garantías suficientes para poder hacerlo, que yo ahora mismo no soy competente para decirlo. Antecedentes recientes, que acaba de decir Jessica. Y después otra cuestión, el agua que estaba hablando Juan Nicolás, ¿no? El agua es verdad que está afectando no solo a las palmeras, el agua del césped, sino también a la propia resistencia de las farolas, que ha ido comiéndose poco a poco lo que es el hierro de la propia farola por dentro, y que puede tener peligrosidad ahora mismo de que se pueda caer. Y por otro lado, de que nosotros hemos reducido zonas verdes, les recuerdo que hace unas meses... Para plantar árboles. Lo que nosotros, sí, pero es que... Ya lo que quedaba era reducir la zona pero verde. es que no, lo que hemos hecho, fíjate, la plantación de árboles y demás, mira, hemos pasado en un contrato que teníamos de hace 10 años de 65 zonas verdes a 240 zonas verdes, donde hay también puesto dentro del contrato la plantación de árboles y demás. Ha sido un contrato mucho más ambicioso y que de alguna manera viene a ocupar o a cubrir una demanda que desde hace mucho tiempo que teníamos que nosotros de alguna manera darle forma, ¿no? Por lo tanto, no estoy muy de acuerdo en que no se vayan a plantar más árboles, de que hemos reducido, sino al contrario. Lo que tenemos, hay una cuestión que es fundamental, hay que mantenerlo y hay que tratar de que se encuentren en las mejores condiciones posibles.
Y bueno, nosotros seguiremos muy atentos a lo que es el proceso de la propia obra, que va a ser una obra durante 14 meses, y desde luego pues nosotros tendremos responsables técnicos que harán supervisión de la propia obra, como no puede ser de otra manera. Lo que tendría que haber hecho el ayuntamiento, a mi juicio, desde el primer momento, es decir que la obra es imprescindible, pero lo que no es imprescindible es trasplantar las palmeras. Las palmeras son perfectamente asumibles en el lugar con la obra, y la obra imprescindible y necesaria, esa, la Avenida de la Constitución y la Avenida Diego Millas, que son responsabilidad del Cabildo Insular de Fuerteventura, y que ellos son los que deberían de tener esa obra en perfecto estado porque un suelo urbano, una calle urbana de Puerto Rosario, y la competencia es de ellos, pues ellos tendrían que ser. Y evidentemente lo que tendrían es que haber buscado y haber hecho los esfuerzos ímprobos, porque esas palmeras que le dan vida a Puerto Rosario, cambiando las farolas, cambiando el césped, lo que usted quiere, ahora, sin alterar el tráfico de esa vida, no se puede transportar ninguna palmera. Y nosotros sostenemos las tesis del que mantuvo la Asamblea Socialista de Puerto Rosario. No se puede trasplantar una palmera legalmente si no tiene una afección del tráfico, independientemente de los estudios o informes técnicos que hagan para que el trasplante sea tal. Solicito usted un informe a la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias a ver si una palmera puede ser trasplantada del lugar, no en conceptos técnicos, en conceptos reales de trasplante de palmera, que yo creo que le dan vida a Puerto Rosario y que son perfectamente asumibles en la obra, o sea, no tiene que cambiarse la obra para nada. ¿Cuándo está previsto que comiencen las obras en Juan de Betancourt? La verdad que las fechas se han ido moviendo. Yo creo que en torno a abril es la última voz que yo oí. En torno al mes de abril comenzarían las obras. Después de la primavera del año que viene. Bueno, pues el Partido Popular tiene una preocupación, que es el tiempo que van a durar esas obras y cómo va a afectar a los comerciantes de esa calle, y por eso, Jessica, incluso han pedido que se tomen algunas medidas fiscales, alguna ayuda fiscal para ello. Sí, vamos a ver, en respuesta escrita del Cabildo de Fuerteventura, que es efectivamente quien ejecuta la obra y quien campa a sus anchas por Puerto Rosario, esta y otras instituciones, haciendo lo que quiere sin que este ayuntamiento parece ser que le demuestre su disconformidad, nos avisan de que la obra previsible empieza en enero o febrero. Es una respuesta que nos dan por escrito dentro del Cabildo. Entonces, hablando con los comerciantes, sí que muchos nos mostraban su preocupación, porque a pesar de que nosotros les explicábamos que era por fase, como bien nos había trasladado el técnico, primero por un carril, después por el otro, la experiencia de este grupo de gobierno, tanto del Cabildo como del Ayuntamiento, que gobiernan los mismos, Coalición Canaria y Partido Socialista, es que la obra jamás se ejecuta en plazo. Es decir, Fernández Castañero tuvo un retraso de 1 año y medio. 1 de mayo supuso el cierre de muchos comercios por el retraso de unas obras que se eternizaron en el tiempo y que nunca terminó de ver la luz. Y eso es lo que temen ahora los comerciantes de Juan de Betancourt, por el motivo por el que nosotros habíamos propuesto pues subvencionar que durante los años 2018-2019 los que tuviesen terrazas, y también hay un kiosco, el de la 11 en este caso, en la avenida Juan de Betancourt, se beneficiaran de ciertas medidas fiscales del ayuntamiento. El grupo de gobierno, nosotros lo que proponíamos era una modificación de la ordenanza reguladora, que es quien lo tiene que acometer efectivamente es el grupo municipal de gobierno, y lo llevamos a pleno y la respuesta fue que no, que bueno, pues en principio en lo que duren las obras, sin prestar un servicio de terrazas, el ayuntamiento les pasaría un impuesto por un servicio que no prestan. Nos parece de todas luces injusto para todos los que están allí. Nosotros hablábamos con algunos de ellos y nos decían que pagan 700 euros anuales de terraza, que hombre, que quitar ese impuesto no le iba a solucionar el cierre de una vía durante 14 meses, y que estaban preocupados porque los plazos no se cumplieran, motivo por el que aquí hay que ser exquisitos y escrupulosos en la ejecución de los plazos, porque hay gente que es autónoma, que muchos de ellos están pensando en que tienen demasiado personal para no tener los mismos beneficios que tienen ahora con una vía abierta, y que el ayuntamiento tiene que ser, en este caso, pues el organismo, la institución que les permite una cierta flexibilidad en el pago de sus tasas y en aquellos en concreto que no pueden prestar, como es el caso de las terrazas. Es cierto que las obras de este tipo siempre son complicadas. Es verdad que también siempre hay un argumento que es
pero se les va a quedar mejor. El problema es si aguantamos hasta que se queda mejor, ¿no? Porque hay comercios que no se lo pueden permitir. ¿Qué puede hacer el ayuntamiento, Alejo, en este sentido? Lo primero es que es verdad que la obra se va a hacer por fase, a empezar por la parte de abajo. Hay una cuestión que... Perdona, es hasta la rotonda del recinto ferial. La serrería. Entonces, una de las cuestiones que... No. De la, Hasta la Policía Nacional. Hasta la Policía Nacional. Hasta la Cruz Roja. Hasta la Cruz Roja. Una de las cuestiones que nosotros decíamos era frente a la posibilidad que daba el Partido Popular con su moción. La concejala de Hacienda pidió un informe al tesorero de si se podía bonificar las tasas de las personas que tenían, en este caso, las terrazas. Y el informe es negativo, no puedes bonificar una tasa a ti mismo, no te puedes subvencionar. Pero también hay que decir una cosa, que cuando se comienzan las obras y tienen que quitar la terraza por los motivos que sea, no se le va a cobrar una tasa por lo que no tiene. Entonces eso ya está incluso, y lo sabe Juan Nicolás, que lo hemos hablado con el tema de obras. En otras obras ha pasado, no le puedes pasar una tasa por una terraza que ya no existe ya, ¿no? O que tiene que desmontar, y además tendrás que de alguna manera facilitar el poder desmontarla, ¿no? Por lo tanto, nosotros estaremos muy atentos, por supuesto, porque además tenemos una parte de responsabilidad en la propia obra con los técnicos del ayuntamiento, y estaremos, por supuesto, pues, en esa cuestión. Todas las obras, es verdad, y está mal que lo diga yo, porque parece que es una cuestión obvia, que todas las obras son molestas y que puede ir para mejor, pero desde luego entendemos que hay una parte comercial que hay que tratar y mimar de alguna manera en esa zona, y yo creo que la obra además puede ser una parte importante para poder seguir creciendo el comercio en esa calle, en la que se ampliarán las aceras también, en la que se tratará de una mejora también de la propia circulación, donde hay problemas además de aparcamiento, de accesibilidad a algunos lugares, incluidos los centros de salud y demás, ¿no? Por lo tanto, estaremos muy atentos a la misma, supervisándola. No conozco el proyecto, tengo que decir, yo sé que se presentó, pero yo no lo he visto. Pero claro, si se amplían las aceras, ¿cómo se mejoran los aparcamientos? Porque el problema es que las aceras son anchas ya. Hay zonas donde se tiene que ampliar porque no cumple en un solo carril, y hay zonas donde se podrá ampliar y otras que no, pero vamos, que todo eso está contemplado en el propio proyecto. Hay que mejorar el saneamiento también, que está en algunos casos está muy deteriorado, y yo creo que la obra, como todas las obras, resultarán bonitas. También es verdad que tenemos previsto una reunión con los comerciantes para explicarles directamente cuál es la fórmula de trabajo para que ellos no resulten perjudicados. Entonces yo creo que ya fue presentado el proyecto en la charca, y las voces no fueron muy fuertes en contra del proyecto, sencillamente a la gente le parecieron las obras bien, en principio no hubo esas grandes críticas, y por ese motivo se ha seguido avanzando con normalidad. Es verdad que el problema tajante y fuerte está ahora mismo es palmeras sí, palmeras no. No es verdad que nosotros nos hemos quejado. Yo la primera vez que fui a la reunión, que no sabía ni tenía ni idea que iba a haber un proyecto de esa envergadura, yo de que faltaban las palmeras, comenté que las palmeras pueden traer graves consecuencias. También es verdad, por un lado, las palmeras, rodarlas previsiblemente están expuestas a la muerte, pero también el exceso de agua que están recibiendo también puede ser la muerte de ellas, entonces hay que buscar una fórmula. Yo una vez incluso estaba contactando con el técnico para buscar... Fácil, quitar el césped, que no sé a quién se le ocurrió en su día nosotros poner el césped Fuerteventura. Nosotros habíamos planificado en una ocasión determinada hacerles unos cercos de acero corten y ponerle una malla antihierba impermeable para evitar que el agua fuese tanta. Pero claro, el proyecto, el superproyecto, la idea nuestra un poco la anuló. Yo creo que la iniciativa que presentaba el Partido Popular iba más que en el sentido de pagar por la terraza, que no la van a tener, porque si la obra evidentemente se está ejecutando no la van a tener y no se la van a poder cobrar, en cuanto que para alegar que no tal, es por otro tipo de impuestos que sí que van a pagar y que sus negocios van a estar, si funcionan, a muy bajo gas, porque evidentemente cruzar por ahí va a ser casi imposible, igual en una acera o igual en la otra acera, en función de donde se hagan las obras. Yo creo que iba en esa línea, y en esa línea yo creo que el ayuntamiento, como han hecho un montón de instituciones de Canarias, tiene que estudiarlo en su momento, ver en cuánto afecta y cómo afecta a qué parte de la calle, y hombre,
que los comerciantes, como bien decía Jessy, que los comerciantes de esa zona no vean truncados sus negocios, como estuvo la calle Fernández Castañera o estuvo la calle Primera de Mayo en algunos de los negocios. Yo creo que en esa línea yo entendí que podía ser, esa era la intención de esa moción, y yo creo que es interesante que se apoye al sector empresarial de la zona si hay que hacer la obra. En cuanto a las palmeras, yo creo que hay que coger la última idea que dio el concejal de obra, moverla sobre el propio terreno, quitar el césped que no es lo normal, y evidentemente una palmera por un agua que nosotros le echemos no va a morir en la vida, todo lo contrario. Crece. Como los cactus, dice que los cactus no llevan agua, ¿no? Yo no quiero ser muy específico. Pero bueno, eso los expertos tienen la iglesia. Voy a parecer técnico, yo no... A mí me ha pasado de todo. No, me parece acertadísima esa idea. A plantarla de... Creo que la palmera se seca si la traslada, pero por la ubicación, ¿no? Hay que ponerla exactamente oriental, mismo, sí, es complicado. En principio porque pierde mucha fuerza por el mismo tallo, se seca demasiado de arriba para abajo. De todas formas hay 1000 fórmulas y tenemos una suerte que en el ayuntamiento tenemos un grupo de personas que cuando todos los trasplantes que han hecho, incluso de palmeras grandes, es 100% de efectividad. Lo que tenemos, las que yo conozco, que han sido muchas, donde intervienen los técnicos municipales y los trabajadores municipales. Lo hacen con mucho mimo, además se hace por fase. Una primera fase, excavas alrededor, le pones tierra nueva, la riegas, va saliendo raíces nuevas, y cuando las raíces de la parte alta estén nuevas, se arranca la palmera y se traslada, y ya pues las de abajo se van revitalizando. Hay un montón de fórmulas, otros le ponen cayola. Los pinos de Fernández de Castañera, 100% de efectividad, ya no están. Los pinos de Fernández de Castañera son pinos marinos, que eso no era imposible. Taladitos. Era imposible que se sobrevivieran de esa manera. Vamos a avanzar. Otra obra que se hizo, pero ahora se está pidiendo que se deshaga, aunque no fue con dinero municipal, es el muro de la Avenida Marítima, que hizo la Autoridad Portuaria en la Avenida Marítima, del que hablamos aquí en el último programa, y en donde ahora, a las críticas del propio de la oposición, también se une incluso el grupo de gobierno. Alejo, el ayuntamiento ha pedido a la Autoridad Portuaria, lo hizo el alcalde en la última junta, que retire ese muro porque no va en consonancia con lo que se quiere para la ciudad, ¿no? De hecho, el alcalde, dará cuenta en el próximo pleno, cuando estuvo en la Junta de la Autoridad Portuaria, donde llevó el acuerdo plenario, el último acuerdo plenario. Fue el único voto en contra del muro, también hay que decirlo, frente al Consejo de Dirección de la Autoridad Portuaria. Ellos argumentaban, bueno, y el Cabildo, ¿no? Vale. Pero ellos argumentaban de alguna manera que que este tipo de muro se ha puesto en otros lugares y demás. Bueno, nosotros seguimos insistiendo en lo que debíamos tener de alguna manera, cuáles eran los motivos por los que se había hecho este muro, el por qué, si se había comunicado como tiene que hacer ahora mismo la Autoridad Portuaria para hacer cualquier tipo de obra, y en consonancia con eso, porque además en este caso no es que se pidieran los permisos, pero sí se anunció después de haber realizado la obra. Y es una de las cuestiones que nosotros ya directamente desde urbanismo, y el concejal lo podía explicar en el último pleno, se le ha requerido que se quite ese muro, que realmente que se busquen unas fórmulas alternativas y que nos permite tener una visión hacia el mar. Y por otra parte, la cuestión de la seguridad de los pantalanes y de los pescadores o de la gente que tiene los barcos ahí y demás, que se busquen fórmulas también para que porque esa zona sea la más segura posible, porque era una de las cuestiones que también se argumentaba por el porqué de ese muro. En este momento está esa segunda fase de la avenida, que ya tienen prácticamente vallada, para continuarlo, y además hay una parte que va precisamente por ese muro, que no es una cuestión de 70 metros ni 100 metros, es una cuestión de que el muro ahora mismo afea el lugar y se tienen que buscar. Nosotros lo que no podíamos decir en la última vez que estuvimos aquí es que se quitaran las cosas y se hicieran las cosas sin tener los informes o la información pertinente para la Autoridad Portuaria dice, votan, evidentemente son mayoría, así está formada esa Autoridad Portuaria para que los intereses de Gran Canaria estén bien defendidos. Votan todos que no, que el muro no se quita, excepto los representantes de Fuerteventura, y por lo tanto se va a quedar el muro. En contra de la voluntad del propio ayuntamiento. En principio lo que ha pedido en este caso el director es que se llegue a un consenso, de buscar una solución, pero de luego lo que nosotros decimos... ¿Trozo sí, trozo no? No. Hay 1000 maneras. Hay fórmulas que se pueden...
Hay fórmulas que se pueden barajar y lo único que hemos dicho es que nosotros no estamos de acuerdo con ese vallado y vamos a seguir diciéndolo y vamos a actuar en consecuencia, no solamente por la moción que hayas presentado, que creo que le da mucho más fuerza, que de alguna manera se haya convertido institucional y que le demos ese valor, sino seguiremos reclamando a la autoridad portuaria que ese no es el vallado más adecuado para esa. De momento el vallado sigue ahí. Juan Nicolás está contento con la autoridad portuaria. La verdad es que la autoridad portuaria ha sido un desastre con Puerto del Rosario, como no con otros municipios. A mí me encanta ver cómo por ejemplo, la isla de Lanzarote, el sector empresarial de la isla de Lanzarote le hace una propuesta diciéndole que por qué no se estudia o no se ve la posibilidad de que declarar el muelle de los Mármoles como autoridad portuaria insular. Y el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas lo remite a Madrid para informe y está pendiente de que se evalúe, tal, mientras que en Puerto Viene nos entrega ni siquiera un proyecto, sino una infografía de 4 planos que no entiende ni el propio presidente, que discuten el presidente y el director en la misma mesa donde estamos sentados nosotros, de si cuál es o cuál no es la obra, y luego nos hacen una, ni siquiera que está dibujado en la infografía. Y tal desastre la Autoridad Portuaria para con Puerto de Rosario. ¿Ustedes recuerdan las sombras que nos iban a hacer en la avenida marítima de Puerto de Rosario? ¿Ustedes han visto alguna sombra de la avenida marítima de Puerto de Rosario? Sí, y eso era desde la primera vez que compareció o que vino el director de la Autoridad Portuaria al salón de pleno de Puerto de Rosario. Pero es que lo que no puede ser es que ahora se nos diga consenso de quién. Si se nos pide consenso a nosotros, como que nos tenemos que poner consenso. ¿Quién cobra por los atraques en el muelle de la autoridad portuaria? El ayuntamiento. Cobra la autoridad portuaria. Él tiene la obligación de tener la seguridad y los que pagan de exigirle la seguridad, pero eso no puede estar en contra del mismo proyecto que ellos tienen, porque ese proyecto iría en contra de su propio criterio, que es que la ciudad, o el criterio municipal, que es que la ciudad se tiene que abrir al mar. Ellos han hecho obras en el muelle de Las Palmas, tienen el ejemplo más patente. O sea, ¿cómo garantizan ellos la seguridad del muelle deportivo en la Palma de Gran Canaria? Con un muro como el que construyeron en Puerto del Rosario, y que ahora hay que esperar para ver si nosotros nos ponemos de acuerdo, si nosotros nos pusimos todos de acuerdo en el pleno, que había que demolerlo y ya. O sea, entonces, yo creo que la autoridad portuaria... Creo que se demoler, pues son como módulos, ¿no? Son módulos, sí. No se puede retirar y ya está. Desde el primer momento que se levantó el primer paño, nosotros fuimos conscientes de que el muro era muy bruto. Incluso llegaron al ayuntamiento muchísimas fotografías donde la persona se acercaba una persona al muro y había una fotografía donde sobrepasa a la persona muchísimo, muy alto. Ahora es verdad que se ha rellenado un poco el suelo y no parece tan alto. Pero claro, las cosas hay que hacerlas bien. Yo me imagino que el muro se ha hecho una concesión pública a una empresa. La empresa ha traído el muro no sé de dónde, pero hay que pagar a estas personas y le pagarán cuando esté el muro instalado. Entonces nosotros tampoco tenemos que ir en contra del constructor, hay que buscar la fórmula. La empresa que lo va a poner solamente la cobrará cuando la termine. También hay que ponerse en la posición del empresario, ¿no? Si a mí me pasara también me veía bastante truncadas mis limitaciones. Aquel muro, por poco que cuesta 100.000 euros, casi seguro. Seguro. Entonces, ¿y quién va a llevar el costo? ¿Quién lo va a asumir? El ayuntamiento, el cabildo, la portuaria. Pero sí, estoy asustada. De verdad se los digo, estoy asustada de que haya hay que ver, un teniente alcalde de un hay que ver, municipio. no, está previsto que se quite, pero no es quitarlo y tirarlo a la basura directamente. He dicho eso. No hay que demolerlo, son módulos. Pero yo lo monte a Las Palmas, o sea, pero hay que usar la cabeza para eso, hay que ser poco a poco. En el muro mira que está terminado. Estamos haciendo los pasos precisos para quitar el muro y ya nos van a presentar unos proyectos alternativos muy distintos y cuando tengamos otro tipo de proyectos tendremos la oportunidad de ver en qué se basan ese tipo de muros. Entonces poquito a poco se va buscando solución, no es ya está. No, estoy asustada de verdad porque mira, que un alcalde vaya al Consejo de la Autoridad Portuaria, le voten, nos vende un proyecto porque lo ha vendido 2 o 3 veces aquí y después vean el paño a posteriori y mire. Yo solamente he tenido que hacer un ejercicio, meterme en la autoridad portuaria, en la web donde se licitó el proyecto, donde ya te describe cómo va a ser el muro, 2,95 metros de hormigón armado y además te dice cómo va a ser y que cuesta 80.874,52 euros. Es un ejercicio simple que debería haber hecho el gobierno municipal, muy simple. O sea, que no es que ustedes se encontraron en el paño y de repente una señora pasó por allí, se hizo una foto y le superaba en 1,80 metros.
No, es que esto ya venía en un pliego de condiciones detalladito, con una subpartida que ponía 80.874,52 euros de un total de 660.000 euros, que es lo que cuesta toda la explanada. Con lo cual, yo me alegro del consenso, me alegro que le vayan a presentar un muro, pero oiga, es que no pueden venir las instituciones, Cabildo en Juan de Betancourt, nos cargamos la palmera, viene la autoridad portuaria, metemos un muro. ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están? Es que... Pero me das razón en que el empresario no tiene que ser culpable de nada. No estamos diciendo al empresario, Ya, el empresario se presenta a un concurso, gana una adjudicación y tiene que ejecutar un pliego de condiciones donde se recoge un muro. A mí lo que me molesta es que... Dos cosas. Primero me molesta, y lo he dicho desde el inicio de la legislatura, el peso que tienen las islas no capitalinas en la autoridad portuaria, que es cero patatero, donde el alcalde ocupa un puesto del gobierno de Canarias, vocal, nombrado. Somos nosotros la capital que tiene un muelle deportivo, o sea que el alcalde va encima de prestado a la autoridad portuaria, no tiene representación. Si el gobierno mañana quiere, lo cesa y no estamos en la autoridad portuaria. Y no veo que las instituciones majoreras estén preocupadas. El único miembro de la autoridad portuaria es, por cierto, su compañero de partido, Blas Acosta. Y tampoco lo veo muy preocupado porque hay un muro que se quite. Cuando Luis Ibarra vino a las jornadas Welcome Crucero... A la asamblea, sí. A la asamblea socialista se tiene que llevar esta propuesta. Cuando vino Luis Ibarra a la jornada de Welcome Crucero, le preguntamos, mire, va una moción a pleno, díganos cuáles han sido las razones de la autoridad portuaria, y nos habló de la seguridad que efectivamente hablaba Alejo, de los amarres que allí tiene, porque iban a venir, atención, yates de 20 metros. Y yo le dije, oiga, usted es muy optimista, porque aquí no tenemos un muelle deportivo. Si usted quiere ver un muelle deportivo, váyanse a Lanzarote, pero esto no es un muelle deportivo. Entonces, la seguridad sí, tenemos un montón de guardamuelles. Tenemos guardamuelles que están en lista de espera o lista de reserva de una bolsa de oposiciones. Tenemos otras fórmulas para garantizar la seguridad de los que allí tienen atraque. Y por cierto, no todo el mundo tiene atraque, porque también eso es otro debate aparte, la seguridad de los atraques y cómo atracan y cómo les cobran a pesar de no tener pantalón. Los atracan, exacto. Eso sí que es un atraco. Entonces... Una con C y la otra con... ¿De qué se ¿no? Diríamos los niños en el colegio. Lo que está claro es que estamos todos por intentar que el muro cuanto antes se pueda trasladar a otro lugar y buscar una forma alternativa distinta. Ayuntamiento, un tractor y verás tú cómo lo quitas de inmediato. Que no lo puedes hacer. Tú sabes que es radical. Tú sabes que eso no lo puedes hacer. Tú sabes que eso no lo puedes hacer. Dejamos terminar, Jessica. Y estaba el hombre bastante convencido, hasta que hemos visto que ahora quiere consenso, es que él iba a recepcionar la obra. Y que si el ayuntamiento quería cambiar el muro, que lo hiciera el ayuntamiento con su dinero. Eso fue lo que nos dijo a Peña Armas y a mí, Luis Ibarra. Eso fue lo que nos dijo. O que hoy se haya reunido con el alcalde o que haya ido al consejo. Eso fue para la prensa, supongo. Bueno, mañana un muro en tu casa y que te lo quite. Que te lo paga el ayuntamiento. A ver si algún día Luis Ibarra se sienta aquí, que lo he invitado ya personalmente muchas veces también en su panel de prensa, y de manera... Cuando viene siempre con la agenda muy pillada y se tiene que ir en el vuelo de mediodía. Vamos con algo agradable que supongo que generará poco debate, que es la Noche Blanca, Sal por Puerto y la Noche Blanca. Se celebró la primera parte, bueno, la segunda, porque la primera fue en verano en el Charco, en la zona alta el sábado, y el 18, dentro de 10 días, toca la zona centro, un exitazo y una buena iniciativa, me parece a mí, lo que he visto. Anoche emitimos un programa especial y es que el cierre de la calle del Castillo fue todo un acierto, ¿no? Sí, ciertamente yo tengo también esa misma opinión, al menos me la han hecho llegar. Yo estuve poco tiempo de la noche en blanco, no soy de los que me gusta más la noche oscura, ¿no? La cabeza en la almohada. Me gusta la cabeza en la almohada para que don Carlos no esté interpretando otras cosas. Lo cierto es que parece que el acto en sí estuvo concurrido, estuvo agradable. Quizás habría que decir aquello de por qué se han juntado dos programas, Sal por Puerto y Noche Blanca, cuando eran dos programas distintos, pero que bueno, que si eso va en beneficio de la ciudad. Y luego, de la otra crítica que se ha podido escuchar de la señora, el por qué se situaba dos actuaciones en sitios distintos cuando podían los ciudadanos o los que transitaban por la zona, pues poder
Yo me imagino que eso tendrá... No soy Va a darle vida a toda la calle, si no, soy un si se experto, pone todo en un sitio, de la esquina del lado se va a comercio ni en actividad, pero... Las noches blancas son así en todos lados, ¿eh? Exactamente. Vidilla en todas las esquinas. Y el sector empresarial parece que la respuesta, o lo que a mí me han trasladado, es que están contentos de la noche. Alejo. Bueno, yo creo que la iniciativa de la Noche en Blanco ha sido una iniciativa que ha despertado un interés no solamente en los comerciantes, que es la parte más importante quizás de la Noche en Blanco, sino también de la ciudadanía, que ha aportado, pues, de alguna manera, el poner en valor esos propios comercios, ¿no? Yo pude disfrutar con la familia, porque además son encuentros familiares donde desde las 5 de la tarde, si no me equivoco, hasta las 12 de la noche, pues hay diferentes actos, además destinados para todos los públicos. No es una cuestión exclusivamente de que tú pongas o no pongas descuentos en los distintos comercios, sino a dar a conocer tu comercio y que la gente pueda entrar. Mucha gente no camina por León y Castillo habitualmente. Claro, entonces yo creo que es una oportunidad. El haber cerrado la León y Castillo pues supone también que la gente pues pueda pasear con mucha más facilidad y que pueda fijarse pues en aquellos escaparates que muchas veces por motivos del tráfico, por lo que sea, pues no lo hacen. El que haya actividades por toda la calle, desde hay que comentar en Juan de Betancourt el tema de las motos, que la verdad que estuvo muy bonito, en María Estrada o en la propia calle León y Castillo Virgen de la Peña, o el que hayan diferentes actividades pues hace que de alguna manera pues la gente pueda elegir, tenga también que los comercios donde se abarcan esas actividades pues puedan tener una mayor capacidad de poder atraer público para los mismos. Y como digo, bueno, nos queda el 18 de noviembre, que es en la parte centro, y desde luego, pues bueno, música, talleres, colectivos, y desde luego gente que cada día pues entiende que es una noche que no solamente es de ocio, sino también importante para los comercios de Puerto del Rosario. Y que todos siempre coinciden, lo veíamos anoche en el programa de Belingo especial que emitíamos, hay que hacerlo más, ¿no? Sí, una vez al año se queda la pena es eso, que es una noche blanca una vez al año en esa zona, en concreto en León y Castillo y también en Puerto del Rosario. Ahora tendremos la de la zona centro, pero es una pena que sea una vez al año, la gente se queda con ganas de más. Y la gente también a veces te dice, Jessica, es que entro en los comercios que hacía años que no entraba pues para mirar, para Navidad. O sea, es una oportunidad también para el comerciante para mostrar aquello que ella tiene de cara a la época de más consumo del año, que es Navidad, para ver, para tantear. Incluso algunos adelantan la compra si ven que hay algún descuento y demás. Con lo cual, pues yo lo decía en mi Facebook, me gusta ver Puerto del Rosario así, porque ese fue uno de los objetivos que marcamos en nuestro programa electoral, que era pues dinamizar Puerto, revivir Puerto y que la ciudad despertara un poco de ese parece letargo que entramos a partir del viernes a las 2 de la tarde y es una oportunidad también para los comerciantes. Y ahora el reto del ayuntamiento, que yo creo que eso también tiene que asumirlo, la Concejalía de Comercio, es un poco profesionalizar al sector, en el sentido de que cuando se hagan este tipo de actividades, poder cuantificar cómo revierte en el bolsillo del pequeño y mediano empresario. Es decir, pues aquel comerciante que puso todo de sí, que hizo una actividad, que sacó su ropa a la calle, que puso una orquestita, un pequeño picoteo, cómo pudo rentabilizar una inversión que es municipal, como puede ser la Noche en Blanco. Y yo creo que eso es un reto que ahora tendría que plantearse ya la Concejalía de Comercio, para que todo el mundo entendiera lo que supone es una noche blanca, sobre todo para aquellos que todavía no les convence abrir esas noches en blanco. Carlos, yo poco más hay que decir. Yo creo que todos queremos que Puerto del Rosario sea una ciudad más viva, más dinámica, donde todas las personas que tengan comercio, en este caso la Noche en Blanco, puedan participar. Hay que felicitar a la concejala, que ha hecho un esfuerzo sumamente importante, también a los empresarios, que también han hecho un sobreesfuerzo para mantener los negocios abiertos más tiempo, más allá de lo normal, que han sido también capaces de dinamizar lo que es la calle. La noche incluso ayudó bastante, puesto que el tiempo era bastante favorable. Y lo de más tiempo, más veces al año, también previsiblemente 1 o 2 veces, si lo haces en exceso, seguramente se desvirtúa lo que es la Noche en Blanco. Pero en 2 ocasiones, la primavera y el otoño. 3 veces podría ser, y seguramente la compañera estaría dispuesta a estudiarlo para
para analizarlo en profundidad y ver si es viable o no es viable. Que es un alivio a las cajas es bonito, privadas de los comercios. Es bonito ver que las noches en Puerto a veces son distintas y que no siempre fluye el movimiento vecinal en una zona concreta, sino que va más allá del propio centro del puerto. Muy bien. Bueno, pues el 18 tienen una nueva oportunidad. Si no fueron, seguramente el tiempo no estará tan bueno. Bueno, ahora fresquito, pero nada, un abrigo y para la calle. Ya se va a la calle. Las castañitas y vino dulce. Y castaña, ojalá se puedan comer castaña, están a precio de oro, por cierto. Comer castaña es como comer caviar, ¿no? No, este otoño está la cosa fastidiada. Bueno, otro evento que va a haber y que va a coincidir con la Noche Blanca va a ser el encuentro de las asociaciones. Va a ser el mismo día, el 18, pero en la zona de Los Pozos, una zona, Alejo, que además en breve va a ser peatonal, porque ya se ha firmado el contrato, 1 millón y poco de euros, con la empresa que va a peatonalizar la paralela a la playa de Los Pozos, ¿no? Efectivamente, esta mañana teníamos la verdad que la oportunidad de poder firmar ese contrato. Estábamos el alcalde, el concejal de obras, la empresa, en este caso OPC Tecopsa, que es la adjudicataria del mismo. Tiene 8 meses de ejecución esa obra, que va con una obra paralela de mejora de la accesibilidad de la propia playa, que también ya ha sido adjudicada y que se firmará el contrato la próxima semana. Así como el lunes estaremos ya en disposición también de firmar el contrato de la rehabilitación de los hornos de cal, que también se va a proceder en la anualidad, porque es una cuestión plurianual, en la anualidad de este año pues poder comenzar la obra. Una feria de asociaciones, la segunda feria, en la que de verdad que la concejala de Participación Ciudadana pues cada año en estos 2 años ha hecho un importante esfuerzo en un área, sobre todo con el tema de asociaciones, en el que ha tratado de alguna manera pues buscar sinergias con la misma para poder exponer pues todo lo que hacen las propias asociaciones y lo que pueden y la dinámica que tienen en sus propios locales. Habrán talleres, muestras, actividades y animación, como por ejemplo el año pasado. A mí, desde la gente de La Charca, que un poco aportaba el tema de los bailes, hasta la gente que hacía pan, hasta otro tipo de talleres que se hacen en los distintos pueblos y que a lo mejor la gente desconoce, y que va a ser desde luego pues una cuestión sembrando color. Creo que debemos seguir sembrando ese color que tienen las asociaciones, que son verdaderamente los que dan dinamismo a esta sociedad. Y bueno, todo eso pues dentro del objetivo también de Mestura Puerto que lleva la Concejalía de Participación Ciudadana, seguir ahondando en todas aquellas cuestiones y objetivos que nos ayuden a una mejor conectividad con la sociedad, a poder a facilitar de alguna manera esa participación de los ciudadanos en las distintas actividades que pueda realizar conjuntamente con el Ayuntamiento. Pero la peatonalización de Los Pozos no requiere tratado de palmera. En principio no. Menos mal que no hay palmera. Y evidentemente bueno, se ponen, porque si se va a peatonalizar hay que poner arbolitos. No, eso de peatonalización no es tampoco así como tal cual. O sea, no se puede peatonalizar, se hace un rodonal. O sea, el tráfico va a seguir circulando por esa vía, puesto que para poder peatonalizar esa zona, evidentemente requiere de un estudio de tráfico mucho más amplio, de una seguridad a barrios y a zonas que hay en ese lugar como muy institucional, el espacio Formación y Congreso, la piscina, los pozos, el lugar, que la garantía del tráfico, la propia residencia energética, la garantía del tráfico y sobre todo el muelle comercial. Si nosotros peatonalizamos ese frente marítimo, evidentemente tendría que tener una respuesta a ese problema de forma inminente. Parece que la peatonalización no es tan peatonalización, un rodonal donde va a permitir pues, un tráfico lento que mientras Puerto estudia la salida al muelle comercial de Puerto Sari del tráfico pesado, tendrá que seguir permitiendo que por ese rodonal transcurre, y sobre todo hasta que no le encuentren un acceso al barrio de Los Pozos distinto a lo que es la propia avenida marítima. O sea, que evidentemente, entendidos ahí en la materia, ingenieros tendrá que verlo y tendrá que buscarle un acceso a ese barrio, no sé cómo, porque evidentemente eso requiere de un trabajo mucho más técnico, pero todo lo que sea abrir la ciudad al mar
viene bien, todo lo que sea darle accesibilidad a la playa de los Pozos viene bien, pero ahora tengas en cuenta que no solo es la playa de los Pozos y la accesibilidad, sino que hay que darle salida al muelle comercial y entrada al muelle comercial y sobre todo darle entrada y salida al barrio de los Pozos. Antes de darle la palabra a Jessica, ¿en qué va a consistir exactamente la obra y de dónde a dónde? De la rotonda de la depuradora, Sí, hasta la DISA. Hasta hasta la rotonda de la Disa, Disa. hasta los Pozos. Ese es el tramo que se va, como bien decía el concejal de Juan Nicolás, el concejal del Grupo Mixto, desde luego la propia obra va a marcar también la pauta del propio tráfico, ¿no? Porque vamos a tener que cerrar ese tramo, ¿no? Hay una cuestión que para nosotros nos parecía básica y es desviar todo el tráfico pesado que pasaba por ahí hacia la calle Duero y de ahí, pues bueno, o hacia Almirante Layerman, los que ya van, y los que van hacia el sur, pues por la calle Duero. O en este caso también podrían derivarse hacia la calle donde está el centro comercial y poder girar a la izquierda para ir al sur, o al norte seguir por la Diego Milli. Una de las cuestiones era quitar el tráfico pesado de esa zona, el ensanchamiento de las aceras mucho más grandes que va a permitir pues también unas terrazas y unas zonas además arboladas, verdes y demás, y ver cómo funciona el tráfico en un solo sentido, que es una de las cuestiones, pero la peatonalización de la misma será una cuestión que tendremos que estudiar, que viene aparejada dentro del plan general y que ya contempla la peatonalización de esa zona y que debemos apostar por la misma, porque creo que es una cuestión básica en las ciudades, pero desde luego tenemos que ver cómo en el propio funcionamiento de la obra en estos 8 meses, pues lo que estaba diciendo Juan Nicolás, cómo se redirige todo ese tráfico. Para eso, paralelamente a la obra, tenemos que ir estudiando con un técnico en la materia para esa cuestión. Bueno, yo creo que el concejal Alejo pues ha puesto sobre la mesa 2 temas muy importantes. Uno es lo que tiene contemplado el plan general, que dentro del estudio de movilidad efectivamente sí que plantea la peatonalización, pero también plantea que para desviar el tráfico pesado había que desalojar a vecinos de la calle Comandante Díaz Traiter para subir el tráfico rodado por Gran Capitán. Eso es lo que hoy dice nuestro plan general dentro de un estudio de movilidad. Creo que en estos presupuestos del año 2018 me ha parecido ver así de reojo un estudio de movilidad, un plan de movilidad que entiendo que será mucho más completo o al menos más complejo de lo que es el planteamiento que hace el estudio de movilidad dentro del plan general, y donde sí podemos ver todo aquello que pues le está hablando el concejal, de dónde dirigimos el tráfico pesado, porque en el estudio de movilidad la avenida pasa a tener un solo carril, las aceras son más anchas, y cuando digo un solo carril es un solo carril, en un solo sentido. O sea, no hay carril de ida y un carril de vuelta, sino un carril. El tráfico rodado se iba por Díaz Traiter cambiando el sentido de la calle, se subía por Gran Capitán pasando por delante de un colegio, y todo eso fue alegado por vecinos, por colectivos y por más de 1000 personas que presentaron firmas al plan general, y eso no nos hemos cansado de decirlo durante toda esta legislatura. Evidentemente ahora un Rodonal donde no va a ser una peatonalización. Yo creo que la gente no les entendía cuando hablaban de Rodonal y han sacado una nota de prensa diciendo que van a peatonalizar, pero no van a peatonalizar, o sea, eso no va a ser una 1 de mayo. Lo que sí, un consejo: cuando vayan a peatonalizar, por favor acuérdense que ahí celebran ustedes actos como es el carnaval, porque cuando hicieron el 1 de mayo se olvidaron que por ahí pasaba una romería y ya no hay más carretas en las romerías de puerto porque no caben el 1 de mayo con los bancos, los paterres, las farolas, el desnivel y la fuente acristalada. Todo lo que metieron ahí se ha cargado un poco la romería de puerto, que ya estaba rinqueante, y ya después de la obra la calle se cargó la romería. Carlos. Todas las obras que se hacen pues tienen sus detractores y otras personas que las ven como agua de mayo. Todos sabemos que si queremos abrir la ciudad al mar hay que hacer actuaciones complejas en todo el litoral. Se presentó a medias tintas entre Rodonal y peatonal, porque los vecinos de la zona estarían conformes en que sea peatonal desde mañana. Pero claro, los vecinos son una cosa y el resto de la población piensa distinto. Entonces hay que buscar de forma inminente todo lo que son las salidas del tráfico rodado del muelle, ya lo comentaba Juan Nicolás y con toda razón. Y también, entonces siendo Rodonal en un solo sentido, hacia el sur o hacia el norte,
nos da una vía de solución. Entre tanto se busca una fórmula que no digo que sea mágica, pero una fórmula sumamente importante que alivie el tráfico rodado. La calle Ebro en muchísimas ocasiones la gente comenta que es excesivamente inclinada para camiones de muchísimo peso, entonces la fórmula deseada es hacia el sur por el Díaz Traite y Gran Capitán. Eso también conlleva seguir trabajando en eso con nuevos proyectos, porque eso también alteraría seguramente también lo que es el tráfico del charco. Entonces queremos ir avanzando sin perjudicar a nadie, haciendo mejores obras donde las podemos ir haciendo, y previsiblemente la visión de futuro, no ya para el año que viene, será peatonalizarlo para darle vida a toda la zona de la playa, que seguro que quedará formidable, pero sin perjuicio de nadie. Ni bueno, de momento, el día 18, coincidiendo con la Noche Blanca, será la feria de asociaciones, el segundo encuentro. ¿Qué dicen las asociaciones? ¿Están contentas? Decía Alejo, sí, son 40, son más de 40 asociaciones en ¿no? todo el municipio que comparten todo un día, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde aproximadamente, una jornada importante donde ellos mismos exponen las actividades que están desarrollando a lo largo de todo el año. El año pasado yo participé un ratito que me pusieron a hacer castañas, este año toca, vete por ahí. Y la gente... Este año las castañas no, porque son imposibles de comprar, a 2 euros el kilo. Los amigos de Tiro estaban asándolas, pues yo empezaba fuera de la Universidad Popular y hubo una concentración bastante importante de personas viendo las diferentes actividades. Aquí se queda un poco estrecho, abajo yo creo que el lugar es muy bonito, lo que es la zona sombreada, aquella zona del entorno de la playa de Los Pozos. Y eso, si la gente viene y participa y todos lo sacamos por allí y vemos lo que están haciendo, pues seguro que le damos un empujoncito al asociacionismo en Puerto Rosario y vemos que se está trabajando. Mucha actividad. Es una buena idea que coincida con la Noche Blanca, con la Noche en Blanco de la zona centro. Es que no sé cómo tiene planteada la Noche Blanca, a qué hora empieza, pero... A las 5 igual, de 5 a 12. De 5 a 12, y esto es de 10 a 6. 10 a 6, entonces o sea, yo creo que se van a pisar bastante poquito y una oportunidad tanto para las asociaciones como para la zona centro, que la gente que esté dando una vuelta por las asociaciones luego puedan seguir caminando además hasta 1 de mayo y disfrutar de la Noche Blanca. Yo creo que son dos buenos eventos para Puerto del Rosario. Quizás como tenemos tan pocos, lo que hay que buscar es esparcirlos en el tiempo, pero bueno, yo estuve el año pasado participando en la primera feria, este año no, porque tenemos el Congreso de Nuevas Generaciones en Gran Canaria, entonces tenemos que irnos para allá, y la verdad que el tiempo nos jugó una mala pasada y tuvimos que trasladarnos y se suspendió la segunda parte, que era con actuaciones en vivo y en directo y demás de muchas otras asociaciones. Pero fue muy bonito porque es un encuentro donde tú a lo mejor desconoces lo que está haciendo otra asociación de tu mismo municipio y no tiene que ser vecinal, sino... No, que hay 40 de todo tipo, claro, culturales, deportivas... cultural, las murgas también fueron, las agrupaciones folclóricas... enfermedades... entonces es una oportunidad de ver todo el asociacionismo y el tejido social que hay en Puerto del Rosario, que está continuamente trabajando, quizás con el menos protagonismo del que debería, en los diferentes pueblos, barrios y no solamente en Puerto, sino también en otras partes de la isla. Bueno, pues será el 18, 2 eventos de Puerto Rosario, a lo largo de la mañana y hasta primera hora de la tarde, el encuentro de asociaciones, segundo en Los Pozos, en el entorno de la playa, y a partir de las 5, ya sabes, la Noche en Blanco de la zona centro. Sé que quieren hablar de presupuestos, pero como no tenemos tampoco muchos datos, tendremos que esperar a la próxima tertulia. Juan Nicolás te ha hecho un cuadrante ahí. No sé quién te lo hizo, pero está muy bien. Buenísimo, pero claro. Eso es envidia del municipio. Bueno, dedícate una horita. Jessica, Juan Nicolás, Carlos y Alex, hasta la próxima. Gracias. Mañana volvemos, mañana vamos a hablar de una nueva edición del Potaje Científico que se va a celebrar el fin de semana en La Oliva. Y vamos a tener con nosotros aquí a expertos de ese tema, del cultivo de semillas, y algún cultivador también estará con nosotros. Será mañana el objetivo. Ahora les dejo con Rosy, que viene a hablarnos de educación vial, tan importante para los que no tienen el carnet, pero lo tenemos hace años. Y lucha canaria también hoy, tenemos la vitola. Que descansen. Hasta mañana.